Muy buenos días con todos aquellos que nos siguen a través del tiempo y del espacio. Hermanos indígenas, la tertulia del día de hoy, el programa del día de hoy está dedicado a ustedes. El mismo consiste en 3 mensajes que esperamos llegue a sus oídos y especialmente a aquella dirigencia vuestra que no esté vendida a intereses ajenos a ustedes y que al contrario, que digamos tenga la mejor intención con los suyos. En torno a estos mensajes vamos a desarrollar la tertulia. Pero antes, permítaseme algunas palabras respecto al socialismo. El socialismo, cuando emergió hace más de un siglo, propuso que el capitalismo es un sistema profundamente inmoral, explotador y belicista. Mientras que el socialismo es moral, es humano y es pacífico, donde todos comparten y no hay competencia. Sostiene que el capitalismo es al final improductivo y que por sus contradicciones internas va a colapsar inexorablemente. Mientras que, en contraste, el socialismo en la economía será más productiva y traerá consigo una nueva era de prosperidad. Propuso además que, dada, su aplicación y con el suficiente tiempo, ambas proposiciones serán finalmente probadas por la razón y por la evidencia empírica. Sin embargo, ha pasado más de un siglo y en el transcurso del mismo se han llevado a cabo varios experimentos socialistas alrededor del mundo, pero todos y cada uno de ellos han fracasado horriblemente. Esta ideología ha sido la causa de millones de muertos provocados o bien por la violencia y el odio del cual ésta se alimenta y sobrevive, o bien por el hambre desatada por la corrupción y la incompetencia de los que en su nombre llegan al poder. Por estas razones, bajo cualquier punto de vista objetivo y racional, está justificado afirmar categóricamente que el socialismo es un fracaso y que simplemente no funciona. Pero hay algo que reconocer del socialismo, y es que cualquier mentira para que prima facie no sea categóricamente rechazada, como tal, debe basarse en algún tipo de verdad. Todo engaño, para que sea creíble, tiene que basar su discurso en alguna verdad cualquiera que ésta sea. En este sentido, el socialismo denuncia las injusticias sociales, horribles injusticias sociales, inhumanas y atroces, que nacen a partir de la reconfiguración del orden occidental, en el cual el viejo orden, el orden aristocrático monárquico, en muchos casos ya bastante débil y decadente, y esto hay que reconocerlo, fue reemplazado por un régimen plutocrático, montado sobre una nueva estructura de gobierno, o más bien dicho de desgobierno, la democracia liberal. Y es que, como ya hemos dicho innumerables veces acá, las democracias liberales, sobre todo en los estados centralizados, están diseñadas para que sean los plutócratas quienes realmente gobiernen y tengan la última palabra, y en esto hay sociólogos como William Graham Sommer que los describe de forma profunda. Es así que, con el advenimiento de las plutocracias al poder, los gremios fueron anulados, los habitantes del sector rural, que era la mayoría de la población en aquellas épocas, fueron expulsados de sus tierras comunales, de sus propiedades, y se los redujo a una situación infrahumana en donde, de haber sido pequeños propietarios y estar organizados en estructuras orgánicas y eficientes, pasan a ser un grupo atomizado de desposeídos donde lo único que tienen es su fuerza de trabajo. Fueron estas injusticias, nacidas del desorden impuesto por las clases plutocráticas, las que fueron explotadas por el socialismo para predicar un discurso de odio, en parte incluso hasta justificado, pero que sin embargo en todos los lugares en donde finalmente se implementó, creó regímenes muchísimo peores. Y esto se debe, en primer lugar, a que el socialismo hace del resentimiento social una especie de circuito de retroalimentación sistémica sobre el cual se sostiene. Y es que una cosa es esa noble virtud, la justicia, la búsqueda continua de la justicia, una de las 4 virtudes cardinales, y otra cosa es el resentimiento y la venganza, un vicio que puede llevar a los peores crímenes imaginables, de cuyo peligro se advierte incluso hasta en la Biblia. Recordemos la alegoría de Caín y Abel, en donde las consecuencias del crimen cometido por Caín, llevado por el resentimiento, anteceden inmediatamente al diluvio, es decir, a la destrucción total. Y en segundo lugar, y un poco como consecuencia lógica de esta sociedad del resentimiento, el socialismo propone la imposición del pseudo principio de la igualdad como solución a los problemas sociales sobre los cuales se justifica a sí mismo. Y es que la igualdad, palabra dulce a los oídos de muchos, es simplemente una imposibilidad, una quimera, que va en contra de los principios naturales más elementales. Pues la búsqueda de la igualdad no es otra cosa que la búsqueda por la eliminación de toda competencia, pues la competencia es siempre una superioridad relativa y no puede ser más que el patrimonio de una minoría. Y toda civilización florece y se sostiene
por la justa jerarquía de las competencias. Así pues, no debería sorprender que una sociedad movida por el resentimiento y por la búsqueda intencional de la exclusión de la competencia, de la capacidad, termine por convertirse en esos infiernos en la tierra que ha creado el socialismo alrededor del mundo. Y no estoy exagerando. El socialismo ha sido el responsable de los regímenes más brutales de la historia. Ha creado horribles tiranías en las que se anularon todas las libertades al punto de que se crearon incluso campos de concentración de trabajo para poblaciones enteras, como lo describe Alexander Solzhenitsyn en su obra Archipiélago Gulag. Un régimen en donde se cometieron crímenes atroces que ocasionaron millones de muertos y que en lo económico empeoraron a tal punto la situación que en algunos casos la gente llegó incluso a caer en el canibalismo para sobrevivir. Y en este sentido, la realidad actual de Venezuela no se aleja mucho de estas situaciones, pues replica ese patrón que se ha venido repitiendo en todos los países que han caído en las garras del socialismo. Un caso curioso es el de Vietnam, sobre el cual, según las estadísticas, durante la guerra de Vietnam murieron 1.2 millones de personas en ambos bandos. Mientras que después de que terminó la guerra, en los siguientes 8 años, el régimen exterminó a más de 2 millones de personas. Por lo que se puede decir que vivir en un estado de guerra era mejor para los vietnamitas que vivir bajo un régimen socialista. Por otro lado, es bien importante recordar que así como hoy tenemos a un George Soros, un hombre ultramillonario, perteneciente al pináculo del sistema capitalista, financiando movimientos de ultraizquierda, desde los separatistas catalanes hasta el feminismo radical, pro-homosexuales, abortistas, e incluso movimientos como estos Antifa, que digamos no son más que un grupo de criminales, no precisamente lo hace con un, digamos, afán altruista, sino que con el objetivo de desestabilizar el mercado para simplemente ganar más dinero. Asimismo, existieron grandes capitalistas, banqueros sobre todo, que en su tiempo financiaron al socialismo, partiendo desde Marx, que era un mantenido, hasta Lenin, algo que sin duda deja muchas incógnitas abiertas. Por lo que frente a los graves desórdenes, injusticias y desequilibrios de los regímenes plutocráticos, como es el caso del Ecuador, verdaderos caldos de cultivo para intentonas socialistas, se debe actuar, por supuesto que se debe actuar, con decisión y firmeza, pero ante todo sabiendo diferenciar a la justicia frente al resentimiento, así como a la equidad, que no es otra cosa que la justa jerarquía de la competencia frente a la quimera de la igualdad. Dicho esto, y ya para abordar el asunto que nos compete, nosotros desde el primer momento siempre hemos dejado bien en claro las consecuencias que tuvieron las guerras de secesión hispanoamericanas y la subsiguiente fundación de la República del Ecuador para nuestra nación. Y es que esto significó el comienzo de un ciclo político vicioso que se da a partir de la expropiación original de los patrimonios y las fortunas del bando perdedor, compuesto por miles de criollos, mestizos, pero sobre todo de indígenas, por el bando ganador en las guerras mal llamadas de independencia, ya que esto consolidó a las oligarquías hispanoamericanas que fundaron la República. Este asunto es fundamental, pues la hiperconcentración de la riqueza que esto significó originó una serie de dinámicas políticas muy perjudiciales, como por ejemplo la corrupción gubernamental institucionalizada, que perpetúan hasta en la actualidad un estadio de subdesarrollo. Así pues, como consecuencia de este desequilibrio original de la distribución de los bienes de producción, se levantan las repúblicas hispanoamericanas cuyos aparatos estatales son funcionales y solamente responden a los intereses en primer lugar de las ilegítimas plutocracias que los crearon, pero también a aquellos grupos que, ya sea mediante el soborno o el populismo demagógico, han logrado hacerse con el control temporal del Estado. De esta manera se han venido consolidando la gran mayoría de los grupos económicos del país, grupos cuya fortuna inicial se ha originado ya sea directamente del latrocinio de las arcas estatales o bien valiéndose de las influencias y los contratos leoninos con el mismo. Desde la revolución bolivariana, pasando por la revolución alfarista, los velasquismos, la dictadura militar, hasta llegar a la revolución ciudadana, el aparato estatal de la República del Ecuador no ha servido para otra cosa que para extraerle su cada vez más escasa riqueza a toda la población circunscrita al territorio nacional y entregársela a los pequeños grupos cuasi mafiosos que han venido controlando hasta la actualidad, los destinos de esta nación. Pero bueno, señores, ¿cuál era la situación de los diferentes estamentos que conformaban lo que ahora es la nación ecuatoriana en el periodo anterior a la República? Y sobre todo, ¿cuál era la situación real de los pueblos indígenas que formaban parte del imperio
español, ¿era acaso la misma actual? ¿Era acaso la misma después de la fundación de la República? ¿En qué se diferenció de su situación en la República? Esos 300 años anteriores del régimen republicano, ¿cómo los describirían ustedes? Pero antes sería bueno que nos hablen un poco del lugar en donde nos encontramos, sobre todo las funciones que cumplía y lo que representaba. Bueno, sí, un abrazo inmenso a todas las personas que nos escuchan. Efectivamente, bueno, respondiendo las interrogantes que Rafael ha planteado al final de su intervención, pues nos encontramos en un lugar, y esto que lo sepa toda la población que nos ve, los indígenas también, por supuesto. Nos encontramos en el famoso sitio de Pucará de Rumicucho, que significa un rincón de piedra en el antiguo Quichua. Es un lugar que, si bien no lo erigieron los incas, era un lugar que fue ocupado primero por el pueblo Caranqui, muy propio de lo que actualmente es la provincia de Imbabura, en la sierra norte del Ecuador y el norte de la provincia de Pichincha, donde está pues la capital del Ecuador, Quito. Este pueblo Caranqui tenía unos conocimientos muy altos de astronomía, razón por la cual desde este lugar se hacían pues observaciones solares y muchos rituales al sol. ¿Por qué decimos esto? Porque pues Pucará de Rumicucho se encuentra en el pueblo, muy cerca del pueblo de San Antonio de Pichincha, muy cerca al monumento turístico conocido como la mitad del mundo, monumento que, dicho sea de paso, tiene 300 metros de equivocación. Ese monumento lo erigen los geodésicos franceses en la década del 30 del siglo XVIII. Pero los pueblos ancestrales, los pueblos aborígenes tenían con un conocimiento mucho más preciso el lugar exacto a través de la observación empírica de los fenómenos celestes. Ellos pudieron deducir dónde era la verdadera mitad del mundo. La verdadera mitad del mundo se encuentra muy cerca de aquí donde nos hallamos nosotros, de Rumicucho, que es el cerro de Catequilla, ¿no? Llama mucho la atención los topónimos: Catequilla, Quito, pueblo Caranqui. O sea, según la etnohistoria, el Quil es el antiguo, digamos, prefijo con el cual tienen muchos lugares, o está presente en muchos de los lugares que actualmente forman Quito, ¿no? Pensemos en Quitumbe, en el sur, pensemos en el Quinche. Entonces la palabra aquí se repite. Aquí también está muy cerca el pueblo de Calacalí. Entonces hagamos un poco conciencia de esta repetición de las sílabas del Qui. Quito, en su definición prehispánica, pues significa justamente mitades. ¿Mitades de qué? La mitad del mundo, la mitad del planeta. Entonces, pues para nosotros, como en otro Ecuador, dicho sea de paso, es un gran gusto hacer esta tertulia desde un lugar cargado con mucha connotación geográfica, astronómica y sobre todo simbólica. Este lugar, posteriormente, con la invasión inca, esto es cuando Huayna Cápac manda sus tropas hacia acá, pues se consolida como un cuartel. Se lo construye como un cuartel militar, pero también como un centro de aprovisionamiento de vituallas, de víveres, de alimentos, y también sigue cumpliendo su función rituálico-simbólica. Entonces este Pucará de Rumicucho, dada su importancia, como ustedes pueden ver a nuestras espaldas, la vista es maravillosa. Este lugar pues cumplía perfectamente este rol de observación, de vigilancia militar. Recordemos que los incas, en su proceso de expansión del sur al norte, iban consolidando diversos pucarás. Este es apenas uno de los diversos pucarás que se conservan en todo lo que es la cuenca del río Guayabamba y la parte norte de los valles de Quito, que permitían justamente el control político, el control militar de poblaciones que estaban siendo continuamente sometidas al expansionismo incaico. Poblaciones como la Caranqui en el norte. También por esta zona, valga la acotación histórica, mucho tiempo antes de la llegada de los incas desde el Cusco, llegó la invasión del pueblo Cara, ¿no? Los pueblos Caras, que estos venían de Centroamérica, desde las costas de lo que actualmente es Bahía de Caracas. Fíjense en las palabras Caracas, en la provincia de Manabí actualmente. Estos pueblos subieron siguiendo los cursos de las selvas, de los ríos, y terminan desembocando en lo que es la cuenca del río Guayabamba, que sabemos pues tiene conexiones con la costa, ¿no? Entonces por el Guayabamba entran el pueblo Cara, y a muchos les llamará la atención, a los que nos ven en especial de la ciudad de Quito, la existencia pues actualmente ya es una parroquia, es parte de la ciudad, el barrio de Carapungo. Carapungo, en quichua, la puerta de los Caras, porque justamente los Caras entraron por la cuenca del Guayamama, por toda esta zona de la mitad del mundo, y entraron a Quito, o lo que se conoce como Quito, desde lo que actualmente es pues este barrio, como digo, y esta parroquia actual de Carapungo. Esto también nos sirve para
romper abajo una de las idealizaciones que se ha hecho, y valga la acotación que ha hecho Rafael sobre el socialismo, de creer que las sociedades prehispánicas vivían en un estado de armonía perpetuo y en un estado en el que existía la igualdad eterna. Nada más falso de la realidad. Eran sociedades en expansión militar permanente, en guerras constantes, y políticamente, bueno, tenían diversos niveles de complejidad organizacional e institucional, desde grandes imperios con estructuras de poder centralizado en un monarca, como el caso del Incario, una monarquía patrimonialista, dicho sea de paso, hasta pequeños señoríos o pequeños reinos. De hecho, se habla mucho que toda la zona caranquia a la cual yo me he referido estaba organizada en una federación de pequeños señoríos, de pequeños, ellos dicen reinos caranquis, lo denominado a la historia, ¿no? Entonces este pequeño ejemplo que yo he dado acá para hablar de los pueblos indígenas que habitaron lo que es Quito y donde nos encontramos acá actualmente, nos habla justamente de esta visión real de un hombre que estaba sometido a un estado permanente de guerra, de amenazas, en un estado constante de rivalización por los recursos naturales. Dicho sea de paso que de aquí también se controlaba el acceso, me estaba olvidando de comentarlo, a los pueblos yumbos. Los pueblos yumbos que habitaban la costa o el camino del subtrópico, que va justamente por el lado de hacia acá, desde mi derecha, ¿no? Se encontraba pues el antiguo camino que nos comunica, que nos lleva hacia la tierra de los yumbos, los pueblos aborígenes del subtrópico, ¿no? Por mucho tiempo el concepto de yumbo fue usado ya en la República, sobre todo como un término despectivo para referirse a los indígenas libres, no sujetos al opresivo régimen del Huasipungo o de la Hacienda. Indígenas que habitaban pues la costa, la parte del subtrópico, ¿no? Ellos en buena medida pues pueblos que también desarrollaron un impresionante sistema de conocimientos astronómicos. Yo recomiendo mucho que visiten no solo este lugar, sino también los complejos arqueológicos y las tolas en la zona de Tulipe, puesto que allí hay piscinas de piedra donde, aparte de cumplir el rol pues del aseo, del baño como tal, eran piscinas con rol sagrado, donde al mismo tiempo cumplían un rol de observatorio astronómico. Y eso es importante recalcar, que digamos todas estas culturas tenían una visión trascendente del mundo. Tenían una visión trascendente del mundo, por eso a nosotros nos parece muy relevante rescatar justamente esta visión trascendente espiritual del mundo, esta cultura heliocéntrica, este culto al sol. Esto es algo muy importante que también merece decir. Culto al sol que en otras sociedades pues se lo daba a través de pirámides, ¿no? Que también eran tumbas, de paso. Y también recalcar que, o sea, no porque se tenga una visión trascendente de la realidad, quiere decir que es primitivo. Por supuesto. O sea, la modernidad se basa en un modelo cartesiano. Que es eso, es un modelo. Ahora ustedes se preguntarán por qué acá en esta zona de lo que actualmente es Quito, pese a toda esta importancia simbólica astronómica de la línea ecuatorial, no hay pirámides. Bueno, mucha gente pensando que esto es una especie de Disneylandia. No hay pirámides porque la geografía, la orografía de estas tierras ha dado una gran cantidad de pequeñas lomas, colinas que sustituyen la función de una pirámide. Entonces, estas pequeñas lomas como la que nos encontramos esta mañana permiten justamente el rol sagrado de la observación de los fenómenos celestes, dentro de los cuales están el ciclo de los solsticios, los equinoccios. Puedo yo citar el trabajo de Cristóbal Cobo, de Quitzato, que ha investigado mucho esto de la alineación astronómica, de todos estos sitios en los cuales nos encontramos. Acá, dicho sea de paso, podemos ver en días despejados el Cayambe y se avanza a ver las ruinas de las pirámides de Cochasquí, que estas son caranquis, estas no son incas, ¿no? Que están actualmente pues más al norte, ¿no? Y es interesante, perdón que te interrumpa, contrastar con lo que se ve en otras partes del mundo, saludándoles a todos desde este lugar muy hermoso que es Rumicucho, el hecho de que no es raro de que en otras culturas del planeta, pese a que podríamos catalogar de un retraso tecnológico, se encuentre un gran avance a nivel del proceso metafísico, a nivel de la concepción de su cosmogonía y de su cosmovisión. Profundizando un poco más sobre los rituales que se practicaban en esta área desde tiempos pre-incaicos, que creo que es cuando nosotros buscamos nuestro origen indígena real, es irnos más allá de la figura quichua y de la figura del inca, irse a lo pre-incaico. Antes de la llegada de los incas, en la zona de Catequil, que es el nombre correcto del cerro Catequilla, que se le llama Catequil, se realizaba un ritual en honor a ciertos dioses ya perdidos en el tiempo. Uno de ellos es una diosa nocturna llamada Lilitú, para la cual
se aprovechaba la zona de poglios, es decir, de ciertos reservorios de agua que en esa época habían alrededor de Catequil, en la cual los novicios que iban a pasar su proceso ascético eran sumergidos durante varias horas en la noche, expuestos al medio ambiente, expuestos al medio, y luego se renovaban y cambiaban su nombre. De acuerdo a la investigación, incluso asumían el nombre ya de iniciado como Itzaminas. Llama la atención la lingüística, que suena a algo caribeño, que nos recuerda a algo maya, Itzaminas, y representaba los iluminados a través del pozo de agua. Entonces ese tipo de tradiciones nosotros vemos que son muy avanzadas. No llama la atención comparar incluso con la historia del Tíbet. El Tíbet tecnológicamente siempre tuvo un retraso tecnológico, pero a nivel espiritual era un avance superior a lo que podrían muchos de los que llegaron ingleses a colonizar esa zona en una época vivencializar en su propia experiencia de vida. Filosófico e intelectual. Por supuesto. Entonces, cuando nosotros nos referimos a un retraso tecnológico, nunca estamos hablando de que hay un retraso en el tema espiritual. Y en estos tiempos tan conflictivos, a veces es importante regresar a rescatar el despertar espiritual frente a todo el caos que están tratando de generar ciertos grupos. Eso quería añadir. Y incluso ya desde Giordano Bruno, porque lo que Bruno plantea es la recreación de la ciencia clásica, que no era basado en un modelo mecanicista de las cosas, como que después de Giordano Bruno ya se concreta con Descartes, sino que abarcaba el espacio sensorial, pero también el espacio que no es perceptible a los sentidos, pero que sin embargo existe. Y en eso justo lo que veníamos hablando en el camino, grandes filósofos del siglo XX como Martin Heidegger incluso ya prefiguraban el advenimiento de la última revolución tecnológica que tomaría en cuenta estas realidades que hoy se considerarían parapsicológicas, y crearía un nuevo paradigma en el cual se pueden llegar a crear tecnologías de fantasía. Y siendo incluso un poco más pragmáticos, si nosotros respetamos las tradiciones de los pueblos originarios en su capacidad para alcanzar a través de la ritualización y de ciertas ceremonias en donde se usa la planta sagrada como elemento de trascendencia, estados alterados de conciencia, eso de forma pragmática en la actualidad nos sirve incluso. Primero, como una psicoterapia. Segundo, permite al cerebro alcanzar otros estados de neurosinapsis, perdón por estar trabado, de neurotransmisión, que nos permite abrirnos a una realidad diferente a la cual nos han adoctrinado. Entonces esos procesos tienen profunda validez y están totalmente reconocidos por la neurofisiología moderna. Y es algo que nosotros, teniendo esa riqueza, lastimosamente estamos permitiendo que grupos pseudoindigenistas, que grupos de nueva era, tanto de derecha como de izquierda, destrocen, porque ellos están apropiando y desculturizando nuestro verdadero patrimonio ancestral. Están mezclando tradiciones orientales, tradiciones de Mesoamérica, tradiciones de diferentes lugares con nuestras tradiciones ancestrales y las están destrozando. Yo he visto rituales en los cuales se realizan temazcales, mezclados con ayahuasca, mezclados con el año chino, mezclados con runas, con el manejo de las runas nórdicas, mezclado, todo es una mezcla indigerible, lo cual desculturaliza. ¿Por qué no recuperamos la verdadera tradición? Y los pueblos originarios todavía dentro de sus yachaks, dentro de sus cabezas dirigentes espirituales, dentro de los milcahuanos, aún tienen ese conocimiento ancestral. Eso tiene que ser rescatado. Rescatado y expandido. Y ese es un punto muy importante el que ha topado Juan Diego, porque justamente con todos los aportes que hemos mencionado, creemos que se debe apuntalar hacia el rescate de una verdadera tradición indígena. Así es. Porque lamentablemente ya a finales del siglo XX, sobre todo a finales del siglo XX, de la mano de la manipulación de muchísimas organizaciones, se ha hecho un abusivo apropiación, manipulación y tergiversación del pasado de los pueblos indígenas. Inclusive se ha llegado a hablar he escuchado inclusive a muchas gentes de este grupo, de esta organización radical que he mencionado,
de imaginarse pasados míticos que no tienen ningún sustento en la investigación ni etnohistórica ni arqueológica. Se habla de una ciudad del Puma ancestral. No hay evidencia arqueológica de que en la actual ciudad de Quito haya habido una ciudad basada en una configuración pues de un puma, ¿no? Esto es muy especulativo. Quizá lo hubo a nivel astronómico, pero nada más, y simbólico. Se habla, entre otras barbaridades, de que el Panecillo era una antigua pirámide. Se habla de que antiguos gigantes y extraterrestres, o sea, creo que este tipo de teorías de extraterrestres, de gigantes, de guerras míticas, ¿no? Entre seres de otras dimensiones, en lo que actualmente es Quito, en realidad lo que están haciendo es una vulgarización y están haciendo un insulto a la inteligencia y a la capacidad del verdadero hombre ancestral andino, prehispánico, de haber levantado todos los conocimientos que en varias ciencias, en medicina, en hierbas, en astronomía, en arquitectura que hemos mencionado, en hidráulica, ¿no? Que hemos mencionado, en adaptación del uso del suelo, por plantar estas teorías muy descabelladas y muy tiradas a la fantasía, y que lamentablemente pues se han posicionado de una manera muy sectaria, y que además, aquí conecto con la parte hispánica, niegan cómo los pueblos indígenas en realidad, y esto que se me escuche muy en alto, tienen en el pueblo, con la llegada de la conquista española, una etapa interesante de trascendencia, puesto que viene algo que se conoce como el sincretismo. Y este sincretismo, de la mano de la evangelización, no supone la aniquilación de los saberes antiguos, sino la adaptación, que muchas cosas son muy similares, de los antiguos cultos, mal llamados paganos, indígenas, a la cosmovisión, a la simbología que viene cargada en el evangelio cristiano occidental. Es muy curioso, muy interesante. Podemos hablar de muchísimas fiestas. La fiesta de la Virgen del Quinche, por ejemplo, era un antiguo culto que se realizaba a una diosa en lo que es la zona del Quinche. Ya dije lo que el Quinche era un asentamiento prehispánico muy antiguo, interesante. Hay muchísimos casos. La adaptación de Cristo, ¿no? A los antiguos cultos de esta zona. El Señor del Árbol. El Señor del Árbol de Pomasqui, por ejemplo, bien menciona Juan Diego, es un antiguo culto prehispánico de los pueblos que habitaban en esta zona. Miren la riqueza que no se ha recuperado. Justo con el tema del Señor del Árbol me acordé del árbol sagrado de los Caras, el Quixiguar. El Quixiguar, que crece en Quito y da unos frutos deliciosos en ciertas épocas del año. Se supone, y el mito dice, que uno de sus dioses descendió desde el cielo a través de ese árbol y se manifestó ya en la tierra. Tiene mucho de común con el inconsciente colectivo de otras mitologías, incluso con la nórdica podríamos encontrar en el mito odínico. ¿Por qué no rescatamos eso en vez de contaminarlo con yoga andino, en vez de contaminarlo con el año chino, ¿sí? En vez de danzar vestidos o disfrazados muchas veces como que si realmente fueran indígenas, rescatar la tradición verdadera, viendo a los pueblos, tocando, durmiendo con los indígenas, compartiendo su alimento como lo hemos hecho los que hemos trabajado con los pueblos indígenas y de otras etnias en el Ecuador. Esa sabiduría es sorprendente. Repito el tema de cómo se contaminan los rituales. Casi nadie de estos señores recuerda el ritual del Chapuca, por ejemplo. Un ritual muy sáchila, muy cara en muchos aspectos. Y tienen necesidad de importar el temazcal mesoamericano. El Chapuca es el ritual similar al temazcal mesoamericano, pero propio de nuestras tierras. Y luego tenemos la capacidad de gritar a viva voz: afuera todo lo extranjero, afuera lo hispano, afuera esto, lo otro, cuando nos encanta importar cosas que vienen de otro lado y que más bien contaminan a nuestra tradición. Cuando he pasado algunas celebraciones que tienen mucho grado de paganismo, por ejemplo en España las famosas diabladas que tienen ellos, en Valencia hay una caminata, la caminata del Foc, que es como la caminata del fuego, el camino del fuego, que se trata de una diablada. Cuando grabé con la familia que estuvimos ahí, nos dimos cuenta y dijimos, ¿acaso esto no es una representación de la diablada de Píllaro? Con los pirotécnicos, con los diablillos, con los silbadores, con las mascaradas, ¿sí? Con la danza, el intercambio de diferentes tipos de rituales iniciáticos, una representación de cómo el mal temporalmente vence al bien para que luego el bien vuelva a tomar el control, la lucha de los opuestos, como quieran llamarle, tenemos nosotros acá. Pero fíjense que la diablada pillareña
muy indigenizada en muchos aspectos, tiene también un sincretismo, pero alquímico, equilibrado con una tradición hispánica, porque los diablos con cuernos fueron traídos por el hispano, Claro, ¿sí? por la y iglesia. el indígena los adaptó y los aceptó porque vio que se adaptaban muy bien a muchos de sus mitos, de sus seres rojos, de esos gigantes rojos que habitan dentro de los mitos de la selva. Es una Muchos, cuestión de alquimia arquetípica, ¿no? Alquimia arquetípica, tal cual. Mucho se ha exacerbado este antihispanismo por parte de estos grupos en el hecho, ¿no?, de la destrucción de los templos y el saqueo del oro, pero bueno, lo que hay que ver, toda guerra tiene escenas pues, lamentables como estas, ¿no? Pero lo que no se fijan estos grupos son las rígidas políticas que a raíz de 1518 el Concilio de Valladolid, a través de teólogos, juristas, filósofos, dieron quizá lo que sería, ya en el siglo XVI, escúchaseme bien lo que voy a decir, las primeras bases de lo que serán los principios universales de los derechos humanos, porque a través de ahí se reconoce que el indígena, el hombre de América, era un ser con alma, era un ser humano, y ante la cual se erige todo un complejo sistema jurídico burocrático desde el cual la corona española dice no, a los pueblos indígenas de América merecen un tratamiento distinto, y aquí a través de las instituciones propias del antiguo régimen se crean fueros, corporaciones, gremios e instituciones que se iban a encargar de proteger, repito, proteger no solo biológicamente la supervivencia de los pueblos indígenas, sino también sus conocimientos. Tanto es así que la Inquisición no podía meterse con los pueblos indígenas. No hay ningún caso de un indígena quemado por la Inquisición en los 300 años de la mal llamada colonia. Escúchame bien lo que acabé de decir. Y tampoco existió ningún proceso de aniquilación a propósito. Tanto fue así que para esta época, para 1500, para mediados del siglo XVI, es verdad, las enfermedades habían hecho mella en la población indígena, se establece la política de la congregación, que era una política de ingeniería demográfica, a la cual a la población indígena, de varias etnias por supuesto, se las mezcló, se crearon muchas comunidades artificiales. Muchas de las comunidades llamadas indígenas en todo el continente de Iberoamérica obedecen también a estas políticas de la corona española de crear estos pueblos llamados congregaciones, regidos por la Iglesia Católica, por supuesto, y las órdenes ligadas a ella, para proteger y evitar el contagio epidemiológico, Juan Diego me podrá aquí aportar más, de la población blanca hispana que traía enfermedades desconocidas acá, como la viruela, a la población indígena, que en cambio tenía biológicamente más resistencia, en cambio, a enfermedades como la malaria. Entonces, este choque efectivamente produjo, no vamos a negar que se produjo una mortandad, pero no se dice, y estos grupos de extrema izquierda no reconocen las políticas muy serias que tuvieron resultados positivos en aislar a la población, no solo desde el punto de vista biológico, como dije, sino también en rescatar sus conocimientos, sus conocimientos, su justicia, e inclusive se les dio autonomía en su manejo y sus formas de gobierno. Por eso durante el siglo XVII y XVIII se conocieron como las repúblicas de indios, que gozaban de fueros, e incluso habían abogados, procuradores hispanos, peninsulares o no, que tenían como estricto control el vigilar que nada malo le suceda a estas poblaciones. Y finalmente quiero concluir esta intervención mía volviendo a enfatizar el asunto del sincretismo, que no se logra sino gracias a la rol de la Iglesia católico-cristiana, que ya había hecho lo mismo en Europa. Es bien interesante cuando el cristianismo comienza a expandirse por Europa, poco después de la caída de Roma. Lo mismo pasa acá en América. Uno puede ver catedrales, puede encontrar lugares dólmenes de los pueblos celtas, de los pueblos vikingos, en fin, en lo que actualmente es Europa, y ese proceso es muy similar de adaptación de lugares sagrados. Juan Diego ha mencionado el lugar del Santísimo Señor del Árbol, bueno, la Virgen de Guadalupe es otro, la Virgen del Quinche es otro, solo por mencionar los que hay aquí en el Ecuador. Bueno, puedo citar a quienes nos ven desde la actual República de Bolivia, el culto a la Virgen de Copacabana, en las orillas del lago Titicaca, un lugar muy sagrado para los antiguos pueblos que habitaban en las orillas de dicho lago. Haciendo énfasis también que, bueno, estas órdenes religiosas, o sea, la iglesia no es que era un monolito, o sea, una cosa era el cónclave de los arzobispos y de los cardenales que están en Roma,
y otra digamos, las órdenes religiosas aquí, que eran simplemente hombres. Eso se llamaba el clero, profundamente eso se llamaba el clero regular versus el clero secular. Clero regular son los que se rigen bajo una regla, es decir, una orden, mientras que el clero secular es lo que dice Rafael, ¿no? Como la parte más burocrática de la iglesia. El clero regular hizo muchísimo por los pueblos indígenas. No podemos entender la supervivencia de sus conocimientos gracias al arduo trabajo de jesuitas, dominicos, agustinos, ¿no? Capuchinos que pues vinieron acá a finales del siglo XVI. De hecho, en México, mucho de la transcripción de muchos manuales, de muchos códices indígenas, sobrevive gracias al arduo trabajo de importantes eruditos hispanos, ¿no? Por ejemplo, el padre, jesuita mexicano del siglo XVIII, el padre Clavijero, pues es mundialmente famoso por haber traducido al Hay náhuatl, que aceptar que la ciencia Biblia. tenía una base muy clerical al fin de cuentas en esa época, pero estábamos viviendo una época medieval, entonces realmente la ciencia provenía de la investigación que realizaba el clero. Acerca de lo que tú decías, que había una protección al conocimiento indígena, hay algo que también hay que desmitificar. Es falso que vinieron a destruir todo lo que había. Eso es falso. Sí, hay áreas que se destruyeron a veces por las mismas batallas, las guerras o por practicidad de construcción. Se utilizaron las piedras de ciertos lugares para construir. Pero en Yucatán, en Mérida, de hecho, hay la historia del fray Diego de Landa. Diego de Landa era un cura, que no me acuerdo de qué orden, pero él llegó y cuando entró hacia los pueblos mayas, él quemó los códices mayas que le presentaron por haberlos considerado heréticos. Cuando llegó eso a los oídos de Montejo, que era el adelantado que regía esa zona, lo condenó a muerte, so pena de que recupere lo que había perdido. Obviamente no se habrá recuperado todo, pero a partir de eso se produjo el famoso Chilambalán de Chuyamel, dado por una reestructuración que tuvo que hacer este cura Fray de Landa, so pena de morir debido a haber destruido algunos de los códices mayas. ¿Sí? Entonces sí es cierto, no vamos tampoco a defender a capa y espada la estructura clerical, cometieron ciertos errores por la época en la que estuvieron, pero realmente la corona trató de recuperar el conocimiento ancestral de esos pueblos, en contraposición a otros grupos como el Imperio Británico, que lo que llegaron era a arrasar la cultura donde podían. Genocidios. Eso sí es un genocidio étnico y cultural. Las pruebas son muy claras, hasta entrado el siglo XX en Sudáfrica con la apartheid. Entonces no podríamos comparar lo que sucedió aquí. De hecho, el tema hispánico es sorprendente porque las tradiciones romanas sumamente paganas se siguen festejando hasta ahora, en las mismas fechas, pero de alguna forma existe este sincretismo religioso. De tal forma, aquí nosotros tenemos todavía nuestras tradiciones originarias, sí, sincretizadas, pero las podemos vivir. Bueno, la colada morada es un claro ejemplo de eso. Por supuesto. Hay algo importante que sería bueno recalcar. Tú, Julio, hablaste de digamos, la autonomía de la que usaban los indígenas en el periodo prerepublicano. Incluso es interesante los casamientos que hubo entre tanto la nobleza indígena como la nobleza castellana. Por supuesto, quienes nos miran desde el Perú, por ejemplo, existe un cuadro muy famoso pintado en la iglesia de la Compañía de Jesús en la ciudad del Cusco, donde está una boda, un matrimonio entre las famosas collas, las collas y las payas, las princesas, las mujeres más nobles de la cúpula del Imperio Incaico, que contraen matrimonio justamente con los lugartenientes y con los jefes de la más alta jerarquía de Francisco Pizarro en este caso. Entonces, esto nos refleja un matrimonio, pensémoslo en el siglo XVI, era un pacto, era una alianza, ¿ya? O sea, ahora, bueno, es otra cosa el matrimonio, pero durante mucho tiempo el matrimonio fue una alianza de poder entre reinos, y bajo esa cosmovisión se realiza este matrimonio. Dicho sea de paso que el matrimonio también en el mundo americano era entendido como una alianza. Según las crónicas de Juan de Velasco, es muy famosa la unión entre la princesa Paya y el príncipe Dulcecela, formalizando la unión política, una alianza política muy efímera finalmente, entre los pueblos puruás y los pueblos quitucaras. Entonces, esto no se ha dicho mucho, no se ha enfatizado demasiado en estos grupos pseudoindigenistas que realmente están haciendo un mal a ustedes, hermanos indígenas, porque acudir a las fuentes hispanas muchas veces
permite revelarnos lo que realmente está oculto y lo que la izquierda ha querido manipular o tergiversar. Nos han querido meter una visión muy vulgar de nuestro pasado, en donde supuestamente había un gran pasado mítico, ¿no? Antes de 1492, estoy hablando que había conocimientos espirituales, pero había poder, había guerras, ¿no? Había guerras en América. De hecho, se han hecho cálculos que si es que no llegaba la conquista española en el siglo, finales del siglo XV, inicios del XVI, los pueblos americanos se hubiesen extinguido por las propias guerras. Veamos, si no recordemos lo que era la propia Mesoamérica, ¿no? Los cultos de los sacrificios humanos. Una de esas piedras se conservan, por ejemplo, en el actual Museo de Antropología en la Ciudad de México. Quienes nos ven de la Ciudad de México, vean esa piedra, una piedra que contiene mucha energía. Yo no la llegué a topar, pero es una piedra que al haber muerto cientos de personas de ahí, conserva, y ya son 5 siglos, ¿no? Conserva mucha energía. ¿Qué pasa? Cuando llega Hernán Cortés, él prohíbe terminantemente esas prácticas. ¿Qué mejor derechos humanos que eso? Pero eso no se dice. Claro, y ya lo habíamos dicho en otras tertulias, son muchos de los pueblos que eran víctimas de estos sacrificios humanos los que apoyan la llegada de los hispanos. Sí, ese punto hay que enfatizarlo. Y ellos, los tlaxcaltecas, son los que terminan destruyendo la Gran Tenochtitlán por ese resentimiento, puesto que su pueblo era siempre había sido diezmado y era la fuente de los sacrificios Para el humanos. caso acá de que nos ven desde Ecuador, nos han metido hasta la saciedad de que el bárbaro de Benalcázar destruyó Quito. Falso. Quito es destruido primero por las erupciones volcánicas del Cotopaxi que ocurren en esos periodos, en esas épocas, pero también porque Rumiñahui, cacique inca, ordena destruir la ciudad para practicar la política militar de la tierra arrasada y evitar que pues Benalcázar no estamos en guerra. Pero tampoco se ha dicho las brutales prácticas de exterminio que tenían los incas con la población Cayambi, con la población Caranqui. Es muy famosa la masacre que hace Rumiñahui a muchos de los pueblos justamente que están a mis espaldas, actual provincia de Pichincha y Yumabura, ¿no? Por militarmente aliarse a Sebastián de Benalcázar. La pregunta es, ¿por qué Benalcázar consigue tantos aliados? Uno de los más importantes aliados acá también son los pueblos, los cañaris. Los cañaris despreciaban a los incas y fueron los que más sufrieron la opresión incaica. Entonces, rompamos esta visión mítica, ¿no? De que Rumiñahui, no, eran verdaderos opresores, eran gente que realmente exterminó. Incluso si quieres pensar en un proyecto nacional, yo recuerdo que en los billetes de Sucre, cuando tenemos el Sucre, estaba la figura de Rumiñahui. Yo cuestionaría mucho la idea si quieres remarcar a un indígena, a caciques locales que resistieron a los incas, pues saludo a los atis, saludo a los pueblos, al cacique Cacha lo que es actualmente la provincia de Tungurahua, que eso sí resistieron. O a los sanadores Poné de los Áchilas, poseedores de una tradición de conocimiento antigua, sanador, pero profunda y que no ha sido explotada. Son personas que estos héroes que he mencionado verdaderamente merecen estar en el altar que les corresponde como verdaderos héroes. Vuelvo y repito, la conquista española y la destrucción de los imperios azteca e inca respectivamente se produce fundamentalmente más que por las armas, más que por los cañones y los caballos o la pólvora, se produce por el estado constante de guerra y opresión y porque los peninsulares consiguen importantes alianzas políticas con estos pueblos, alianzas que son posteriormente respetadas, porque los cañaris por 3 siglos, quienes nos escuchan desde Cuenca, escúchame esto, los cañaris gozaron de muchísimos fueros, potestades, derechos y privilegios, e inclusive podían, escúchame bien, viajar a la que actualmente es España con ciudadanos como súbditos del rey de igual a igual, no tenían ningún rango inferior. Y lo mismo pasaba con los tlaxcaltecas, por supuesto, en lo que es actualmente la Ciudad de México. Hay libros que se han escrito sobre los verdaderos poderes que ellos gozaban en México. Entonces, dirías tú, Julio, que digamos todos estos grupos indígenas, estas tribus indígenas, fueron cofundadores de la hispanidad, cofundadores del Imperio Español, totalmente, del imperio más poderoso de la época, totalmente, de 300 años, ¿no? No podemos entender, de hecho, incluso la conquista de Quito, a cargo de otro conquistador que fue Pedro de Alvarado, con la llegada de incluso población afrodescendiente. Llegaron afros e incluso llegaron poblaciones mesoamericanas, porque las conquistas en el siglo XVI se nos han metido la idea de que vinieron los bárbaros barbudos en las carabelas desde España a oprimir a todo un continente. Que era imposible, o sea, un ejército de superhombres. Era imposible militarmente hablando y humanamente. Entonces, lo que se ha hecho poco énfasis es en las alianzas políticas que facilitan o facultan
los procesos de conquista. En Esmeraldas incluso es bien interesante porque la conquista de Esmeraldas o la unificación de Esmeraldas al Imperio Hispánico se la da, escúcheseme bien, de la mano de pueblos negros libres. Ahí está, por ejemplo, la famosa pintura del Museo de Madrid que estuvo en la Casa de la Cultura acá en Quito unos tiempos, ¿no? De los famosos 3 reyes o 3 caciques reyes de Esmeraldas, vestidos con toda la pompa, con todos los lujos, ¿no? Propios del siglo XVI. España reconoció de igual a igual a caciques, a jefes negros e indígenas. Entonces era un sistema orgánico, dirías tú, digamos, de todas las negociaciones, los equilibrios que se dieron en todo el imperio. Eran fueros, eran ciudades, por supuesto, era un sistema de equilibrios donde estaban todos estos protegidos, todos estos pueblos indígenas tenían especial protección, sobre todo de la Iglesia Católica. En el testamento de la reina Isabel la Católica, ella pide preponderantemente que se cuide el bienestar de los pueblos indígenas. Se preocupó más de los pueblos indígenas, que eso es bien curioso, que de la población judía que fue expulsada, de hecho, en su reinado de la península ibérica. Eso nos habla muchísimo y es material más que suficiente para echar al piso todas estas teorías, toda esta visión vulgar de que los españoles vinieron a exterminar indígenas como deporte. Entonces, digamos, de esos 500 años que nos hablan de opresión, por lo menos podemos decir totalmente falso. 300 años, por lo menos, no eran de opresión y de saqueo. En absoluto. Inclusive, como digo, muchos indígenas pues gozaron de fueros, privilegios, autonomías. El cacique Ati, de lo que actualmente es Píllaro, quien nos ven desde la provincia, desde Ambato, lo que es actualmente pues, el Ecuador, ¿no? La provincia de Tungurahua. Ahí tiene un claro ejemplo. Ya he hablado de los pueblos de los cañaris, pero en el Perú también hubieron casos muy similares. Y en definitiva fue también, digamos, un poder organizado, porque digamos el imperio español, sobre todo en América, fue un gran cuerpo geopolítico que nos protegía a todos de potencias extranjeras. Exacto. Que querían venir acá y hacerse la rapiña. Inclusive, ¿no? En Norteamérica, no tengo en este momento en mi mente la gran cantidad de pueblos, de tribus nómadas que habitaban lo que actualmente son los estados de Nuevo México, Colorado, Texas, Arizona. Estaba poblado por pueblos pues que todavía seguían en la etapa de cazador-recolector, porque también los pueblos de América tenían diverso nivel de desarrollo, si queremos usar la palabra, ¿no? Entonces estos pueblos, muchos de ellos guerreros, cazador-recolectores, nómadas, hacen alianzas incluso con la corona española y con el virreinato de la Nueva España para proteger las fronteras de una región completamente inhóspita y de muy difícil acceso como era pues los estados que he mencionado, que en ese entonces pertenecían al Imperio Hispánico. Y además a nivel demográfico tenemos pruebas estadísticas. Si nosotros vamos a los Estados Unidos de América ahora y nos damos cuenta en qué estado se encuentra la mayor población indígena de los Estados Unidos de América, sorpresa, coincidentalmente, entre comillas, es en los estados que pertenecían a la Nueva España. O a México. Versus aquellos que fueron exterminados por completo, fueron en los que fueron sí colonizados por el Imperio Británico. Sí. Es decir, el Imperio Británico, a la fuerza de arcabuces y bayonetas, fue acabando con los principios étnicos de esa zona, mientras que en lo que formó parte del Imperio Español, ahí están hasta ahora los indígenas protegidos. Incluso los franceses también tuvieron prácticas muy abusivas con los pueblos indígenas. Hay que comprender que eran dos cosmovisiones diferentes, ¿no? O sea, eso hay que tener claro para estudiar nuestra propia historia, para poder entendernos nosotros mismos y poder, digamos, avanzar como civilización. La concepción bajo la cual se levantó el Imperio Español estaba en las antípodas de los imperialismos como el inglés o incluso el holandés. Por eso es perfectamente comparable la expansión o la consolidación del Imperio Español con el Sacro Imperio Romano Germánico y con el propio Imperio Romano, pero es un gravísimo error comparar al Imperio Español con el Imperio Británico o francés del siglo XIX, que esos sí fueron imperios colonizadores, expoliadores, abusadores de los derechos humanos e imperios basados en el predominio militar sobre... Y el racismo. Y totalmente el racismo. Pensemos el apartheid en Sudáfrica, pensemos del régimen de ocupación en Oceanía. O sea, digamos, en el Imperio Británico era absurdo pensar que un aristócrata inglés iba a casar con un jefe de un cacique indígena norteamericano. Inconcebible. O pensemos en el régimen o proceso de ocupación de los franceses en lo que es Argelia, en el norte del África. Claro. Oceanía, la ocupación inglesa en Australia es brutal sobre los pueblos polinesios. Hasta ahora se han ido de a poco liberando ciertos encadenamientos, pero terribles, ¿no?
Lo que nos lleva al segundo tema digamos, de la interrogante que les dice al inicio, ¿qué pasó? Digamos, ¿qué pasó ya con el advenimiento de la República? ¿En qué cambió la situación de los indígenas? Bueno, cambió mucho y lamentablemente para mal. Fue un proceso gradual, porque ya desde finales del siglo XVIII la clase criolla comenzó a ganar mucho poder político, comenzó a ganar mucho poder económico, prestigio, estatus, y paulatinamente usó su poder para empezar a desplazar, a arrebatar tierras de los pueblos indígenas. Es muy famoso en los cabildos de Quito de 1780, un abusivo juicio que cometen los marqueses de Villa Orellana contra los pueblos indígenas de lo que actualmente es Turbamba, el sur de Quito, expropiándoles tierras. Entonces ellos se defienden pues mandando la causa al rey. Entonces este ya es un indicador que yo siempre cito, ¿no? Que ya nos habla del inicio del proceso de lo que vendrá después, el dominio oligárquico ya como república. Otro caso muy similar, y de esto se ha usado mucho, digamos, la izquierda para criticar el periodo hispánico, ¿no? Ocurrió en el mundo, en lo que actualmente es la provincia de Chimborazo, en Riobamba, pues, ¿no? A raíz del terremoto, a finales del siglo XVIII, comienza a consolidarse, sí, una clase terrateniente que comienza poco a poco, digamos, a ir creando las bases de un sistema económico y social de dominación oprobioso conocido como la hacienda. Pero esto va a ser gradual. Todavía en el periodo hispánico había derechos, podías defenderte de ese tipo de abusos. Y justamente, ¿ya?, por la corona, ¿no? Que no le convenía para nada que se... Exacto. De hecho, la justicia en la corona buscaba que todos los súbditos y sus disputas sean arregladas y que todas las partes salgan ganando. Ese era el principio jurídico bajo el cual se manejaba la corona. ¿Qué ocurre con la República? Que ese sistema de equilibrios en el cual la Iglesia jugaba, como digo, un rol clave, se viene por esta institución jurídica conocida como el Santo Patronato, se viene abajo cuando grupúsculos de pequeños oligarcas, Bolívar, por ejemplo, San Martín, financiados por Inglaterra, la masonería. Bueno, y esto hemos hablado ya mucho en los videos del otro Ecuador, no voy a insistir más en esto, pero sabemos a qué clase de intereses proteros representaban estos personajes. Destruyen por completo estos fueros y comienzan un proceso, ya iniciado en la República, de concentración brutal de tierras en pocas manos. Se apropian de las tierras indígenas. Por supuesto. También como una reacción de rechazo y resentimiento, porque el indígena, por naturaleza, no apoyaba el proceso independentista, y eso es algo que no se dice. En los ejércitos independentistas era raro encontrar grupos indígenas. Más bien todo lo contrario, está el famoso caso del general Agualongo, ¿no? El general Agualongo, está el general está en el caso del Perú, pues el Inca Yupanqui. Muchos participaron, pues muchos como indígenas parte del ejército realista. Participaron en los ejércitos realistas. En Mesoamérica, en la Nueva España fue un tanto distinto, porque allá pues ya había mayor mestizaje. No fue tanto una guerra en este caso pues muy marcada por la participación como tal de pueblos indígenas, sino que más ahí jugó un factor de peso la manipulación religiosa, ¿no? Que manipuló Hidalgo. Y sí, efectivamente, pues habían problemas económicos en el caso de la Nueva España que favorecieron un estado de ira popular, ¿no? Pero hay que enfatizar que fue muy distinto el proceso de guerra de independencia en la Nueva España de en Sudamérica. En Sudamérica pues sí se caracterizó más por el dominio, por la intromisión abusiva de una élite oligárquica que en la primera mitad del siglo XIX, ya como repúblicas, va a ir consolidando su poder, sus abusos y además las peleas entre ellos, porque la inestabilidad política en el siglo XIX es brutal. Entre los mismos oligarcas no se ponen de acuerdo. ¿Qué pasó? Regiones, provincias viven en guerra perpetua. Entonces, en ese estado de guerra perpetua se producen todo este lamentable proceso de expropiación de tierras indígenas. Por eso, hermanos indígenas, instituciones oprobiosas que ustedes han escuchado hablar, como por ejemplo la hacienda, eso viene, o el Guasipungo, eso viene en el mundo andino con la República, eso viene en el siglo XIX de la mano de las élites oligárquicas. En consecuencia, instituciones como la MITA, instituciones como la hacienda, es injusto atribuirles a la supuesta explotación que hubo durante el periodo llamado colonial. Eso es totalmente falso. Como digo, la MITA es de origen prehispánico porque existían regímenes de explotación muy atroces antes de la llegada de los españoles. Y la hacienda, como digo, se consolida a finales del 18 por el poder que empiezan a consolidar las élites criollas que después van a hacer esta guerra de independencia. Y cuéntanos un poco, Julio, no sé si nos puedes contar acerca de qué pasó con los fueros y los derechos con los que gozaban los indígenas en el periodo pre-republicano. ¿Qué pasó con la República? Bueno, todo eso se destruye porque bajo el principio de la igualdad jurídica en los hechos era imposible llevar a la práctica porque
económicamente comienza un proceso de expoliación de tierras indígenas y aquí sí comienza el proceso de pauperización. Las mejores tierras pasan a manos de las élites, en tanto que los indígenas se ven obligados a huir a tierras mucho más pobres y eso va a acelerar el proceso de empobrecimiento. En el caso de México, por ejemplo, es numerosísima la cantidad de rebeliones indígenas que se producen en la década del 40 del siglo XIX. Es enorme la cantidad de juicios por explotación de tierras, de aguas, de bosques. Los derechos de pastoreo se van destruyendo. Fíjense, quienes nos ven y se identifican mucho con la izquierda, pues van a saber de cajón qué es la Revolución Mexicana. Cuando desde Anenecuilco, estado de Morelos, Emiliano Zapata se alza en armas en 1910, él busca la retribución de las tierras que les pertenecieron siempre a las comunidades indígenas. Y para sustentar su demanda hizo apelación a la República Mexicana, dominada por un régimen dictatorial como el de Porfirio Díaz, usa jurídicamente los papeles de Carlos IV del reinado español para decir estas tierras fueron otorgadas por la corona española y que en estos 100 años de vida republicana el Estado mexicano no había reconocido a los pueblos indígenas de Morelos. Es un caso muy interesante que la izquierda no lo quiere decir porque muchos se han alzado la imagen, querido dar una lectura marxista a la Revolución Mexicana, pero era una revolución de pueblos indígenas que buscaban, en el caso de Zapata, volver o restaurar los antiguos derechos y los antiguos fueros y las tierras que les pertenecían. Y esos discursos marxistas a los cuales se ha tratado de adaptar nuestra historia, ¿dirías tú que se deben tal vez a un juego geopolítico de, digamos, la Unión Soviética ya, digamos? Sí, sin duda. Es que ya ha entrado, es que eso también está presente ya en el siglo XX, porque en el siglo XX, pues ya de la mano de intelectuales urbanos, ojo, mestizos, nada que ver con la población indígena, viene el credo marxista, el credo socialista. Se produce la Revolución Rusa y acá recién llega la noticia pues hace 100 años y un grupúsculo de intelectuales urbanos creen que es momento pues de insertar estas ideas en la población que es oprimida, que eran los indígenas. Esto explica por qué, por ejemplo, el Partido Comunista Ecuatoriano comienza con un incipiente proceso de formación de células en lo que actualmente es Cayambe. Si bien yo saludo y respeto mucho la lucha de dirigentes como Tránsito Amaguaño, Dolores Cacuango, hay que tener mucho cuidado porque siempre la izquierda, los partidos comunistas, marxistas, intentaron meterse en las comunidades indígenas y lo interesante es que fueron pocas veces entendidos. Las comunidades indígenas muchas veces los rechazaban. En el caso de Bolivia, ¿quién es el actual vicepresidente? Él intentó, un tipo blanco totalmente, hipermarxista, él quiso meter el credo socialista en la cosmovisión comunitaria de las comunidades indígenas del altiplano boliviano y quiso crear unas células guerrilleras llamadas los Ayus Rojos. Entonces aquí ya viene una suplantación terrible de conceptos marxistas, de conceptos guevaristas, estas tesis de los focos guerrilleros a la cosmovisión ancestral andina. Que no tienen nada que ver. Que no tienen nada que ver. Y eso explica también por qué muchos pueblos indígenas pues, han resistido. Y yo hago un llamado justamente a que los movimientos indígenas dejen de hacer caso a estos partidos de izquierda que muchas veces han lucrado y han hecho mucho en su beneficio. Muchas ONGs, incluso de intereses europeos, han usado a los pueblos indígenas. El alzamiento de Chiapas en México en el 94 contó con el financiamiento de ONGs italianas. Los levantamientos indígenas ecuatorianos han sido muy romantizados por una izquierda francesa, una izquierda italiana, una izquierda incluso española actualmente, ¿no? Entonces esto hace un verdadero daño terrible a los verdaderos procesos indígenas. Dado que la República los oprimió bastante, pues yo rescato, eso sí, al menos el trabajo de las órdenes religiosas ya en el siglo XX, final del siglo XX, en formar a los indígenas, pero ellos sí comprendiendo desde su base, desde su genes, desde su cosmovisión, su sufrimiento, el trabajo de Monseñor Leonidas Proaño. Esos trabajos creo que merecen un poco más merecen respeto. Que era una vocación espiritual. Porque era una vocación espiritual, pero no el vulgar trabajo de los guerrilleros, de células comunistas. Que solo los veían como un medio para sus fines marxistas. Por eso hay que tener mucho cuidado con los zapatistas, con los comunistas. Pero vale la pena aquí también aclarar al público, a los indígenas, a la gente que nos escucha, que no venimos acá tampoco nosotros, y estamos de acuerdo, en aplaudir una derecha neoliberal. Por supuesto que no. Mucho cuidado que esa no es nuestro deseo ni nuestra afición. Esa derechita neoliberal es responsable históricamente en nuestros pueblos, por lo menos en Sudamérica es muy claro, y en el territorio de lo que ahora es el Ecuador, de haber financiado y hacer pactos con el diablo definitivamente.
esa derechita neoliberal es la que le encanta al indígena tenerlo y manejarlo bajo el estereotipo del campesino de montaña o de páramo, como recientemente dijeron por ahí, ¿sí? Porque no les interesa que ese indígena salga a flote realmente como una competencia para sus grupos de poder. Solo me pongo a pensar, si es que realmente hubiera el criterio de modernización del campesinado o del campo ecuatoriano, de la agricultura ecuatoriana, esa potencia productiva podría competir con cualquiera de las corporaciones que manejan como monopolio la producción de víveres, insumos de campesinos, etcétera, a nivel del Ecuador. Competiría totalmente. No solo que competiría, les arrasaría. Les arrasaría. Por eso esa derechita neoliberal traidora de este pueblo no le interesa y se ha sentido bastante cómoda con que realicen estos levantamientos de la izquierda extrema y no han dicho mayores cosas. Hay que tener mucho cuidado, nosotros no defendemos a esa derecha neoliberal. Y también, de una vez aprovecho, esa izquierda extrema tampoco le interesa el campesinado, porque ellos son los que han creado ese estereotipo de una especie de indígena metido en un museo étnico. Usufructan de eso. Usufructan de eso, escriben libros, están a cargo de museos, están a cargo de supuestas fundaciones culturales que viven del dinero del Estado y explotando el conocimiento ancestral que hemos mencionado. Viven de la pobreza de los indígenas. Viven de la pobreza de los indígenas y les encanta tenerlos solo metidos en sus comunidades. Ni a la derecha neoliberal ni a esa extrema izquierda le interesa el indígena que salga de ese enclaustramiento y que comience a ser un indígena universitario. No le interesa a un indígena que comience a oponerse a esos procesos. Que use tecnología. Que use tecnología. Ellos lo quieren mantener al indigenado como una especie de museo, recluido en esos espacios. Se irritan con el indígena que de pronto decide irse a realizar un posgrado en Europa. Exacto. Hemos visto esos casos. ¿Cómo les dicen? Les dicen indios alzados. Esas palabras de nuestra boca no van a salir. Nunca, jamás. Nunca, y además, jamás. Por todo lo contrario, nosotros hemos desde el principio denunciado la génesis de donde, digamos, crece este poder, esta oligarquía, que luego, digamos, sobre todo explota a los indígenas y que los herederos, tanto incluso hasta sanguíneos, son estos grandes grupos económicos actuales, ¿no? de esa derechita neoliberal. Y durante mucho tiempo, como dije, también de esto lucraron muchas ONGs. Por ejemplo, aquí en el Ecuador, en la provincia del Chimborazo, la pobreza pues es fruto de la descomposición la decadencia de la élite local, la descomposición del régimen de Hacienda. Hay muchas razones económicas que pueden hablarnos de la pobreza de esta provincia en la Sierra Centro del Ecuador. Pero hay un factor coadyuvante que también coadyuve a la pobretización de esta provincia, de las comunidades indígenas de esta provincia, que es la aparición desde los años 80 de una gran cantidad de ONGs que con una visión muy sectorizada, de una visión económica productiva basada en cooperativas que no tienen nada que ver con el esquema ancestral indígena, con cosmovisiones muy distintas, imponen proyectitos de desarrollo de una manera desarticulada, muy puntual, muy concreta y aterrizadas en el corto plazo, es decir, lo que se llama el proyectitis, ¿no? Entonces, durante los años, desde los 80 y sobre todo la primera parte del siglo XXI, de los años 2000, estuvo muy en auge pues, la proliferación de ONGs que lo único que hicieron fue contribuir a que se desarrolle mucho más la pobreza. Las ONGs no erradicaron la pobreza de esta provincia. Es un experimento social muy interesante de cómo la intervención de ONGs más vale contribuye al fracaso o al aumento de la mayor pobreza de estas comunidades indígenas que se realizan en gran medida por esta visión que tenían pues, muy ajena a su realidad, muy respetuosa de su realidad, y también por una visión muy cortoplacista, una visión tecnocrática demasiado corta, y que ¿a qué sirvió finalmente? Para enriquecer a una élite ONGera, mestiza, urbana. Economistas, antropólogos, cientistas sociales, lamentablemente, se prestaron a ese juego. Y podemos referirnos que los grandes movimientos de despertar económico a nivel del campesinado, no solo indígena, sino campesinado en general, y también, por supuesto, del pueblo indígena, estuvieron de la mano nuevamente de grupos sociales manejados por el clero,
como lo que se ha vivido en la sierra ecuatoriana y en la costa con ciertas fundaciones y grupos productivos, que no voy a decir el nombre, que han logrado un ordenamiento tecnológico, un cambio radical en la forma de ver lo que es la agricultura, la ganadería y toda esa producción mayormente orgánica que le están sacando a la luz, han logrado incluso ponerla en mercados extranjeros, ayudados por ese grupo que sí respeta la cosmovisión del indígena. Ese es un caso muy interesante el que menciona Juan Diego, un caso exitoso de lo que implica desde la óptica del compromiso con la comunidad de rescatar sus saberes, adaptarlo al mundo moderno. Otro ejemplo de barbaridad que se ha hecho, por ejemplo, es a través del intervencionismo de organismos internacionales. En los años 90-2000, quien es, pues esto lo conozco como sociólogo, se intervino pues el famoso proyecto PRODEPIN, una de las intervenciones más ambiciosas que hizo acá el Banco Mundial en el Ecuador, millones de dólares para el desarrollo de comunidades indígenas en la sierra, destruir la pobreza, el discurso del Banco Mundial. El propósito es noble, pero los métodos eran atroces. En el fondo era un reparto clientelar de migajas, de canchitas, y la verdad, yo no sé de si pelotita del centro de salud, el objetivo los era cuyes, las gallinitas por aquí. ¿Y qué sirvió? A que una élite indígena, esta sí se posicione. La actual asambleísta Lourdes Tibán, o ex asambleísta Lourdes Tibán, en buena parte su poder político económico en el Chimborazo, en Cotopaxi, obedece a este proceso de formación interno. Entonces, en el propio mundo indígena hay este resentimiento con ciertos dirigentes que se han enriquecido aprovechando este intervencionismo atroz, culturalmente desapropiado, que hicieron organismos internacionales y ONGs. Entonces, este intervencionismo a la larga terminó generando más división y más encono, porque en las comunidades indígenas actualmente, pues hay, en los movimientos sociales indígenas hay estas divisiones, fruto de lo que ya es las mieles del poder, del intervencionismo de las ONGs, de los partidos políticos, que han hecho, pues como digo, verdadero daño. Y eso explica por qué, pues actualmente hay muchos dirigentes, sobre todo amazónicos. Vean ustedes, ahorita que está tan de moda el levantamiento que tuvimos recién indígena con este paro acá en Ecuador, vean la fortuna y cómo ha hecho dinero Antonio Vargas, por ejemplo. Entonces también hay que tener cuidado de cómo esta dirigencia, digamos, se ha corrompido. Y siempre con tintes a la izquierda, ¿no? Justamente por el intervencionismo de partidos de izquierda y porque han sabido cooptar en esta ocasión con la República, una República con un Estado débil, que clientelarmente ha cedido cuotitas, preventas de poder a los indígenas. En los años 90, el CODEMPE, instituciones, la educación bilingüe, pero son migajitas. Y esto nunca ha sido entendido de parte y parte, porque ha sido utilizado como fuente de poder en los indígenas, que les genera muchos conflictos y división en sus comunidades, en sus bases. Pero por el lado del Estado republicano ha sido como una forma de repartir migajas de los politiqueros que hemos tenido. Fabián Alarcón, Gustavo Noboa, nunca les interesó el pueblo indígena. Con tal que no les hagan levantamiento, tenga una oficina, tenga un proyectito, tenga estos $1000, tenga esto. De forma sencilla y sin cifras, les digo, es posible pensar que en el siglo XXI, en el momento en el que nos estamos, nuestro agro andino y en general de todo el Ecuador, no solo el de las montañas, siga la visión del asadón, del indígena con un asadón en la mano, que todavía se utilice tracción animal para muchos de los labrados. No hay la posibilidad real de tecnificarles. Estoy seguro que cualquier persona con 2 dedos de frente tecnifica el agro ecuatoriano en 1 o 2 años sin ningún problema, pero no hay el interés, porque se transformaría en una competencia tremenda para las grandes corporaciones. Claro. ¿En qué ha mejorado el socialismo, en definitiva, la situación del indígena? ¿Lo ha mejorado en alguna medida o no? Para nada, y simplemente pues sí, nuevamente hacer este llamado a que veamos con claridad, con criterio propio, y sobre todo dejando de lado todo este tipo de visiones rosas, estas visiones románticas de lo que son los movimientos indígenas. Pues en ellos ha habido, como digo, muchas relaciones, muchos conflictos de interés, de poder. Han estado incluso industrias extractivas por detrás de estos conflictos. Como dije, vean quién financia muchos levantamientos, vean muchas cosas inexplicables que hay ahí, ¿no? De dónde consiguen recursos los dirigentes. Pero hago un llamado justamente a que se reconozcan la verdadera historia, las tradiciones, la cultura, la espiritualidad ancestral, el conocimiento valiosísimo que tienen de plantas, de animales,
la cosmología, el conocimiento astronómico que permitió la dirección de lugares como este en el cual nos encontramos y que permite uno de los lugares arqueológicos más bellos que existen en nuestro país, acá muy cerca de Quito. Y por eso hacemos este llamado, para reconocer ese conocimiento, ese acervo de valores ancestrales. También reconocer a los verdaderos héroes y heroínas del pasado, reconocer a Cacique Cacha, reconocer pues a Quilago, a Quitumbe, a todos estos héroes ancestrales, y dejando de lado pues de falsos héroes que han sido construidos en gran medida por la manipulación de la izquierda, que le interesa demasiado tergiversar y manosear la historia de los movimientos indígenas y hacerlo verlo como lo que no es, como un campesinado, como un proceso campesinado europeo, cosa que no es real. Tanto es así que no es real que incluso la doctrina marxista de la cual vienen los partidos de izquierda siempre despreció o siempre consideró que no eran aptos para la llamada revolución los pueblos llamados primitivos, los pueblos llamados antiguos, ¿no? ¿Y qué soluciones proponía? Claro, ¿y qué soluciones proponía? Exactamente. El exterminio. Exactamente. Entonces veamos claramente con criterio muy objetivo, con la mayor crítica a las teorías críticas. Es decir, seamos críticos con los críticos y dejemos de ser el objeto de las romantizaciones. Por eso hago este llamado muy cordial, muy amistoso al pueblo indígena y saludar toda su riqueza, su acervo, su conocimiento y, como digo, valorizar lo que verdaderamente vale la pena y despojarse de tanta manipulación que ha venido, sobre todo en el siglo XX, sobre sus espaldas. De mi parte, pues, para terminar con mis intervenciones, lo que quiero es igual, invitarles a regresar a ver a sí mismos, nada más. Hay 3 principios que ya quichuizados han manejado la parte espiritual del pueblo indígena: el yachay, el ruay y el yancay. La sabiduría, el trabajo y la emoción, perdón. Estos 3 principios son pisoteados por estas líneas marxistas, y sí, también hay que decirlo y lo repito sin pena. También. Que viene del tema marxista, son pisoteados por el marxismo, son pisoteados por ese neoliberalismo. El capitalismo salvaje, así como las líneas marxistas de manejo económico, pisotean esos 3 principios vitales por los cuales vive el pueblo indígena, y que son, al fin de cuentas, principios que viajan en el inconsciente colectivo de la sociedad: la sabiduría, la fuerza y la belleza, al fin de cuentas. Entonces, bajo esos principios espirituales, ¿cómo podemos nosotros aceptar que un materialismo dialéctico trate de imponernos el rumbo social y económico que debemos tomar? Simplemente cuando ese materialismo dialéctico o el neoliberalismo se tomen el poder por la fuerza, o como quieran tomarlo, luego terminarán aplastando nuestra verdadera cultura primordial. Muy bien. Bueno, y entonces en este sentido, hermanos indígenas, estamos absolutamente convencidos de la importancia histórica de que la dirigencia indígena, de que los mejores entre los indígenas reconsideren cualquier ideología que o bien sea directamente marxista o que esté imbuida en cualquier forma de estos tintes ideológicos, ya sea en la interpretación de la historia o en el manejo de la economía, puesto que consideramos que estas ideologías están hechas para dividir a los pueblos y mantenerlos sumidos en la miseria y en el cainismo. Y como se describió hace un momento, esta afirmación no solo es una opinión, puesto que el análisis más simple pero objetivo de la historia lo demuestra claramente, pero sobre todo porque francamente consideramos que nos hace marionetas de una dominación extranjera que opera a través de esta ideología. Y más bien alentamos a nuestros hermanos indígenas a que profundicen en un estudio hondo de su historia, de su propia historia, de sus tradiciones y de sus formas de gobierno, de su cosmovisión ancestral, libre de falsificaciones e inventos diseñados para manipular. Y en este sentido, permítame darles un consejo: desconfíen de todo lo que tenga tintes de izquierda. Ustedes deben hacer de su propia tradición su fuerza. Muchos de ustedes critican a Occidente como una civilización enferma y decadente. Nosotros también lo hacemos, como podrían verificar a lo largo de nuestros escritos e intervenciones. Pues hemos dejado claro que aquel Occidente salido de la modernidad es la causa principal de muchos males en la humanidad. Y en este sentido les hemos de recordar que el marxismo, el comunismo, el socialismo y todas las demás pseudoideologías afines consisten en paradigmas, en construcciones ideológicas puramente occidentales y no del occidente que nosotros reivindicamos.
sino del peor de Occidente, de la Ges de Occidente, y que tal vez, si Dios no lo quiera, sea la causa de la destrucción final de Occidente. Y es que el comunismo y todos sus derivados no tienen nada que ver con ustedes, con su ethos, con su evolución cultural, ni con la nuestra tampoco, y es que en definitiva el marxismo no dice la verdad. En este sentido, permítaseme poner un ejemplo, a la vez que hacerles una pregunta. Pues según la interpretación, digamos, del marxismo cultural, la historia no consiste en ninguna otra cosa que en la sucesión de opresiones de un grupo humano sobre el otro. Así, según esta interpretación, en el caso particular de nuestra historia, ustedes, los indígenas, durante el régimen imperial, del cual por cierto fueron co-constructores, han sido el objeto de una opresión que duró unos 300 años. Sin embargo, permítaseme preguntarles si es que hoy, en el siglo XXI, en un estado moderno, con todas las ventajas tanto en logística, en armamentística, comunicación, etcétera, con las que cuenta un estado del siglo XXI, el Estado no pudo contener su indignación frente al terrorismo económico que significan los acuerdos con el FMI. ¿Cómo fue posible para los castellanos del siglo XVI mantener una supuesta tiranía que duró 300 años en todo un continente, que solamente terminó no por revueltas internas, sino por el ataque casi coordinado del Imperio inglés y del Imperio británico? ¿Cómo fue posible que para un estado feudal, a miles de kilómetros de distancia, cruzando un océano entero, cómo fue posible tiranizar, oprimir a todo un continente por 300 años desde la California hasta la Patagonia? Yo no voy a darles una respuesta, solamente les hago una petición, que simplemente investiguen, puesto que en el caso de que nuestros ancestros hayan llegado a una especie de orden, a un entendimiento en el cual ambas partes ganaban más de lo que perdían, entender ese orden sería una gran ventaja y de hecho una obligación para cualquiera que se pretenda líder, puesto que este orden consistiría en la base natural para recrear un nuevo orden político frente a la ilegitimidad y el desorden de la República del Ecuador, y en lo cual casi el gran jurista alemán Carl Schmitt, en su obra El concepto de lo político, expone claramente cómo toda política verdadera se basa en la correcta distinción entre amigo y enemigo, pues esa correcta identificación es la clave para la supervivencia de cualquier grupo humano. En este sentido, el segundo mensaje que queríamos hacerle llegar a nuestros hermanos indígenas es justamente ese, que ustedes revisen quiénes verdaderamente son sus amigos y quiénes solamente quieren utilizarlos. A quienes les conviene que ustedes sigan empobrecidos, quienes se benefician con su empobrecimiento y quienes buscarían verdaderamente su despertar, a quienes les convendría más que ustedes despierten y se fortalezcan. Seguramente la coyuntura actual les habrá dado ya muchas lecciones en este sentido, pero sin embargo nos permitiremos sugerirles lo siguiente. Revisen en su historia quiénes han sido sus aliados naturales, en qué época de su historia ustedes prosperaron más, quiénes reconocieron y respetaron los honores de sus antepasados y quiénes procuraron su bienestar. Y asimismo, revisen quiénes les robaron sus derechos, sus fueros, sus tierras, quienes vedaron sus honores a sus antepasados, y pregúntense si no es hora ya de repensar sus alianzas, de buscar nuevos aliados y de una vez por todas romper ese círculo vicioso en donde se esperan resultados distintos haciendo siempre lo mismo. Pregúntense quiénes se benefician con el status quo, tanto dentro como fuera del país, y asimismo quiénes buscan acabar con esta república fallida, servirle potencias extranjeras y trabajar por el surgimiento de un nuevo orden, de un verdadero poder que se levante sobre los comunes lazos que nos unen, lazos tanto de sangre como de cultura, un orden capaz de protegernos a todos nosotros de las depredaciones inmisericordes que hemos sufrido desde que nos dividimos en pequeñas repúblicas artificiales. Sometiéndonos al más atroz cainismo, odiándonos entre hermanos, no llegaremos a ningún lado. Solamente prolongaremos este círculo vicioso que nos ha encadenado como nación al servilismo por demasiado tiempo ya. Ser un verdadero hispanista implica ser un verdadero indigenista. Implica enorgullecerse de las raíces de nuestra identidad y de la composición de la sangre que corre por nuestras venas. Implica buscar el bienestar y la armonía de todos los pueblos que pertenecen y dan forma a nuestra gran esfera civilizacional. Implica la búsqueda incansable y titánica por volver a levantar a ese gigante dormido que significa Hispanoamérica, pues solamente así podremos protegernos y verdaderamente ser amos de nuestro propio destino, frente a las depredaciones de las superpotencias extranjeras. Pero estos esfuerzos deben sostenerse por todos los involucrados. No podemos seguir en el cainismo, pues para superar los difíciles retos que tenemos por delante debemos unirnos y trabajar juntos. Debemos recrear un orden orgánico y natural
pues al igual que el concepto taoísta de la mezcla del yin y del yang, la ley natural reconcilia los aparentes opuestos e integra elementos que de otro modo podrían parecer irreconciliables. Y así, de la misma manera en que la naturaleza armoniza milagrosamente los diversos elementos de los que está compuesta, creando un todo armonioso, asimismo nosotros debemos levantar un orden social en donde cada individuo ocupe el lugar que le corresponde, generando una sociedad armoniosa, sana y sostenible. Reciban ustedes un cordial saludo de nuestra parte. Por favor, no se olviden de darle like a este video si es que les gustó. Síganos en nuestras redes sociales. Que tengan ustedes un excelente día.